Alguna vez ha pasado, ¿verdad? Estar en el supermercado, mirando a las estanterías y sentirse completamente perdido sobre qué elegir. Con tanta información contradictoria, con tanto ruido, es normal acabar así. Hoy vamos a intentar poner un poco de orden en todo este caos y desentrañar por qué pasa esto. Muy bien, pues este es el plan para hoy. Vamos a empezar viendo esa pandemia de la que nadie habla, luego nos meteremos con el manual de la industria, veremos cómo se repiten ciertos patrones y por supuesto hablaremos de la solución y los problemas que también tiene. Un recorrido completo para entender el lío que tenemos montado. Empezamos fuerte. Punto 1. La pandemia oculta. Y es que, aunque no abran los telediarios, vivimos en medio de una crisis de salud global. Una que es silenciosa, pero absolutamente devastadora. Fijaos bien en este número, 43 millones. Es una auténtica barbaridad. Son las personas que murieron solo en el año 2021 por enfermedades crónicas no transmisibles. Cuesta hasta hacerse una idea de una cifra tan gigantesca. Y para ponerlo en perspectiva, para entender lo que significa de verdad ese número, estamos hablando del 75% de todas las muertes del planeta. Dicho de otra forma, de cada 4 personas que fallecen en el mundo, 3 lo hacen por estas enfermedades. Es brutal. Y que nadie piense que esto es algo que pasa lejos en otros continentes. No. Si miramos los datos de un país como Argentina, por ejemplo, el porcentaje es prácticamente idéntico, un 73,4%. Esto demuestra que es una crisis que nos toca de lleno, estemos donde estemos. Y bueno, ¿de qué enfermedades hablamos cuando damos estas cifras? Pues si desglosamos esos 43 millones, nos encontramos con viejos conocidos, por desgracia. A la cabeza, las enfermedades cardiovasculares. Luego el cáncer, problemas respiratorios, la diabetes, son las dolencias que llenan nuestros hospitales y que, lamentablemente, marcan la vida de muchísimas familias. Vale, la situación es grave, eso está claro. Pero la gran pregunta es, ¿cómo hemos llegado a este nivel de confusión generalizada? Pues para entenderlo, vamos a tirar del hilo usando un caso de estudio muy claro. El famoso informe de la Organización Mundial de la Salud de 2015 sobre la carne procesada. Aquello fue un momento clave que dejó al descubierto todo un manual de instrucciones para fabricar duda. A ver, recordemos la situación. La OMS, nada menos, sale y clasifica la carne procesada como un carcinógeno del grupo 1. Ojo, que eso es meterla en el mismo saco que el tabaco o el amianto. ¿Y qué pasó después? ¿Hubo un gran debate científico? ¿Se presentaron contraestudios rigurosos? No. Lo que hubo fue una respuesta de manual, perfectamente orquestada y con unos pasos muy claros. Y aquí está la jugada maestra de su comunicación, una auténtica genialidad. Se agarraron a una distinción muy sutil, pero clave. Una cosa es el peligro y otra muy distinta es el riesgo. Su argumento era básicamente, sí, vale, esto es peligroso, puede causar cáncer, igual que cruzar la calle sin mirar, pero el riesgo real, la probabilidad de que te pase a ti por comerte un par de salchichas, es mínimo. Es una forma muy inteligente de quitarle hierro al asunto y de diluir el mensaje, ¿verdad? Pero lo más interesante de todo esto es que esta estrategia, este manual de instrucciones, no se lo inventaron ellos. Es un guión que ya hemos visto antes. Un patrón que, por desgracia, se repite una y otra vez, y que viene de muy lejos. Y es que es alucinante. Si ponemos las cartas sobre la mesa, el patrón es que es calcado. La industria del tabaco, la del azúcar y ahora la de los alimentos ultraprocesados. Todas siguen el mismo libreto. Primero, siembra la duda. La ciencia no está del todo clara. Luego, echa balones fuera. La culpa no es del producto, es del sedentarismo. Y para rematar, un buen lavado de cara. Los cigarrillos light, los cereales azucarados que son parte de un desayuno equilibrado y ahora las famosas etiquetas plant-based en cualquier cosa. La música es la misma, solo cambian los instrumentos. Pero bueno, a pesar de todo este ruido, de toda esta confusión generada a propósito, hay buenas noticias. La ciencia, la de verdad, tiene una respuesta. Y es una respuesta sorprendentemente clara y contundente. Existe una contranarrativa científica potentísima. Tenemos décadas de pruebas sólidas, los trabajos pioneros del Dr. Dean Ornish, que demostró que se puede revertir una enfermedad cardíaca, o los del Dr. Caldwell Esselstyn, frenando en seco enfermedades coronarias que estaban ya muy avanzadas. Los estudios de los adventistas del séptimo día, que viven de media entre 7 y 10 años más, o las famosas zonas azules, esos 5 lugares en el mundo donde la gente vive más y mejor. Y lo increíble es que todos, absolutamente todos, apuntan en la misma dirección. Una dieta basada principalmente en plantas, movimiento natural y una comunidad fuerte. Y si necesitamos un número que lo resuma todo, que nos dé una idea del potencial que tenemos entre manos,
Es este, 80%. La propia Organización Mundial de la Salud dice que el 80% de las enfermedades cardíacas, de los ictus y de la diabetes tipo 2 se podrían prevenir. Ojo, prevenir, simplemente con cambios en el estilo de vida. El poder que esto nos da es inmenso. Claro, parece sencillo, ¿no? La solución está ahí, pero aquí es justo donde la cosa se vuelve a complicar. Porque la propia solución, este concepto de alimentación basada en plantas, se ha convertido en el nuevo campo de batalla. Está literalmente bajo ataque. A ver, vamos a aclarar una cosa importante. Cuando se empezó a hablar de alimentación basada en plantas, no se hablaba de una religión con mandamientos escritos en piedra. Era más bien un concepto, un enfoque, una idea simple que dice vamos a darle prioridad a los alimentos vegetales, a la comida real, entera o poco procesada, porque es lo mejor para nuestra salud. Y aquí está el meollo del asunto, la tensión central que existe hoy. Por un lado, si hacemos el término más flexible, más abierto, pues más gente se puede sumar. Es más fácil empezar, hacer una transición gradual. Pero por otro lado, si somos muy estrictos, los beneficios para la salud son mucho mayores y más rápidos. Es la eterna lucha entre la expansión, llegar a más gente, y la eficacia, conseguir los mejores resultados. Y claro, en esa grieta, en esa ambigüedad, ¿quién se cuela? Pues la industria, que es muy lista, ve el filón y empieza a etiquetar cualquier producto ultraprocesado como plant-based. Y así, una idea que nació para mejorar la salud de las personas corre el riesgo de vaciarse de contenido y convertirse en una simple herramienta de marketing. Pero al final, si rascamos un poco la superficie, vemos que esto no va solo de ciencia, ni siquiera de marketing. El campo de batalla final, el más profundo y el más difícil de todos, es la cultura. Son nuestras tradiciones más arraigadas. Pensemos un momento en la historia, que nos da muchas pistas. El Imperio Romano, por ejemplo. Sus banquetes eran legendarios, eran un símbolo de poder, parte de su identidad. Pero esa misma tradición, llevada al extremo y sin cuestionarse nunca, se convirtió en una de las causas de su propia decadencia. Los debilitó desde dentro. O viajemos a la isla de Pascua, a Rapa Nui. Su tradición más importante era construir esos moais gigantes. Pues bien, se aferraron a ella con tantísima fuerza, que acabaron talando hasta el último árbol de la isla para poder moverlos. Su tradición más sagrada los llevó directamente al colapso. Y un último eco del pasado, el Imperio Otomano. Fue una potencia mundial durante siglos, pero en un momento clave de la historia se negó a modernizar sus tradiciones, a adaptarse a los nuevos tiempos. ¿El resultado? Se fue debilitando poco a poco hasta que lo apodaron el hombre enfermo de Europa. La tradición, en lugar de ser una fortaleza, se convirtió en un ancla que lo hundió. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la que de verdad importa, y con la que nos tenemos que quedar. Nuestras tradiciones en la mesa, esas que tanto defendemos y que forman parte de lo que somos, ¿son de verdad una guía que nos ayuda a vivir mejor, más sanos? ¿O se han convertido, sin que nos demos cuenta, en una cadena que nos está arrastrando hacia el declive? La pregunta, desde luego, queda en el aire.